Amigos televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos al presente avance de su informativo TV Fan. Les saluda Primer Teniente Mayelvis Llanes. A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestra compañera, la capitán Enaile Vizcaya. Ella se encuentra desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano a propósito del foro aniversario de la batalla de Bomboná. Adelante, mi capitán. En este momento nos encontramos en el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, donde el general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, junto a todo su Estado Mayor, va a realizar un importante foro sobre el aniversario del bicentenario de la batalla de Bomboná. Es importante que en este momento vamos a celebrar y vamos a comenzar lo que es el año bicentenario de esta batalla. Entonces, el día de hoy, el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz dará una disertación sobre esta importante batalla que ejercían nuestros héroes independentistas, a todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se encuentran reunidos acá en este teatro. Vamos a observar entonces parte de esta importante actividad. Curso de Estado Mayor Terrestre y Conjunto de la República de Italia, maestría en Seguridad y Defensa de la Nación, maestría en Ciencias Jurídicas Militares, maestría en Relaciones Internacionales. Entre sus cargos, consultor jurídico del Ejército Bolivariano, consultor jurídico de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, consultor jurídico de la Jefatura de Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. Entre sus condecoraciones, Orden Libertador en su quinta clase, Orden Francisco de Miranda en su primera clase, Orden cediendo la palabra al señor general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Bueno, muy buenos días, queridos compatriotas, compañeros de armas, hijos e hijas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. Pues sí. Comienzo así porque este ciclo bicentenario que hemos venido viviendo desde sus entrañas históricas, lo despertó un grupo de soldados que ya en 1982, bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez Frías, lo visibilizó, lo comenzó a resucitar. ¿Resucitar qué? El pensamiento originario de nuestro padre libertador. Y a partir de allí hemos visto cómo, bajo el llamado de ese líder militar, bajo el llamado de ese hombre de Estado, de ese jefe de Estado, de ese presidente y comandante en jefe Hugo Chávez, de ese líder mundial, bajo su llamado incandescente siempre, de traernos las glorias del presente para hacerlas realidad hoy, construirlas hoy, las propias, nuestras, de este siglo. Comenzamos nosotros, bajo su liderazgo, bajo su llamarada encendida, a recordar todas estas hazañas que han venido cumpliendo 200 años, que él llamó pues el ciclo bicentenario. Y siempre es bueno reflexionar, porque aun cuando el tiempo nos separa de aquellas hazañas militares, de aquella determinación firme de nuestro padre Bolívar, de nuestros libertadoras y libertadores, cuando hay una línea que tiende a alargarse en el tiempo, como se alargan las líneas de comunicación en la guerra, hay que comenzar, queridos hermanos, compañeros de armas, soldados y soldadas de la patria, a acortar esas líneas de tiempo y hacer de aquellos tiempos de hace 200 años tiempos de hoy. Creo que no es una retórica más, creo que lo hemos demostrado con hechos.
con hechos. No ha sido cualquier cosa la batalla que hemos dado en estos últimos años, en estos 20 años de revolución y más, sobre todo en estos últimos años, estos 5, 6, 7 últimos años donde la arremetida imperial contra Venezuela ha sido estrepitosa, vulgar. Creo que lo hemos logrado, sin vanagloriarnos de eso. Hemos tomado las glorias de Bolívar, de Ayacucho, del gran mariscal de Ayacucho, de Rafael Urdaneta, de tantos hombres y mujeres. Hemos tomado ese vigor, esa luz, esa pasión y la hemos traído al siglo XXI. Por eso es que antes de dar la palabra a estos ilustres generales, conocedores de la historia nuestra, hago esa reflexión. Nos venimos aquí a encontrarnos, el alto mando militar aquí presente, todos sus comandantes de componente, viceministros, inspector general, contralor, todos los jefes militares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encontrarnos con la oficialidad, pero sobre todo encontrarnos con la juventud militar bolivariana. Por eso estamos aquí, hoy, 7 de abril, a 200 años de la batalla de Bomboná, así llamada. Una batalla que ustedes saben abrió paso pues en el esfuerzo libertario de Bolívar hacia el sur, abrió paso y tuvo pues una serie de causas, un contexto y tuvo también unas consecuencias. Tuvo unas consecuencias en lo geopolítico, en lo geoestratégico. Pero dejemos que sean los ponentes quienes nos den esas luces. Llamo entonces a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, llamo a la juventud militar bolivariana a que nos metamos como vivir en el pasado glorioso, meternos allí entre esas bayonetas y entre esos fusiles, entre esas carabinas que sonaron allá con su pólvora en Bomboná, meternos allí por instantes, vivir esa gloria, pero eso sí, reflexionar sobre esa gloria y cómo se proyectan esas glorias en el presente y las luchas que estamos dando hoy en día. Yo agradezco la presencia de todos los cursantes de la Universidad Militar Bolivariana, de diputados, de diputadas, de hombres y mujeres de nuestro mundo, de nuestra sociedad, estén aquí presentes haciendo compañía, porque siempre unidos aportamos más, siempre en unión cívico-militar sumamos más. Así que bueno, con esta breve introducción quiero dejarle la palabra al general Frank Zurita Hernández, general de división de nuestro ejército bolivariano. Como ya ustedes escucharon su perfil académico, militar, profesional, patriótico, son dos patriotas que tengo aquí a mis lados. Vamos a darle la palabra a ellos para que nos cuenten qué pasó hace 200 años, un día como hoy, cuál era la resolución de Bolívar, cuál era el contexto geopolítico, regional, qué estaba pasando incluso en el mundo para ese entonces y cuál fue la determinación y la fiereza y el valor de nuestras tropas en la batalla de Bomboná. Algo que sucedió más allá de la originaria Capitanía General de Venezuela. Hay que recordarlo, no fue aquí, en los espacios de la actual República Bolivariana de Venezuela, pero hay que recordar que era la Colombia creada por Bolívar en 1819. Específicamente allá
en el departamento de Cundinamarca. Ya para esta fecha ya se había dado el Congreso de Cúcuta y se había dado una nueva constitución, ya no era la originaria Colombia aquella del departamento de Venezuela, del departamento de Cundinamarca, el departamento de Quito, ya había sufrido algunos cambios, aquella configuración geográfico-político de la Colombia creada por Bolívar. Pero fue algo que sucedió más allá de ese terruño originario, digámoslo así, aquella Capitanía General de Venezuela donde nació Bolívar. Más allá de esa frontera se fue Bolívar a dar la libertad a la entonces América Meridional. Bolívar, ustedes lo saben, pues no tenía una visión cortoplacista, tenía una gran visión geopolítica, una gran perspectiva del mundo, gran filósofo, un gran analista, un gran político y por supuesto un gran militar. Aquellos que pretenden poner a Bolívar lejos de las batallas, ahí estaba Bolívar aquel 7 de abril en la batalla de Bomboná. Allí estaba Bolívar, como lo estuvo aquí en Carabobo en 1821. Allí estuvo Bolívar con su sable, con su espíritu, con su don de mando, con su liderazgo. Así que es el primer contexto donde debemos ubicarnos. Más allá de lo que hoy es la República Bolivariana de Venezuela, se fue Bolívar. Y aquel 7 de abril de 1822 se dio esta hazaña militar que vamos a escuchar a partir de este momento. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de historia, de saberes, de experiencias y también de anécdotas. Estoy seguro que van a traer los señores comandantes, señores generales que están aquí a mi lado, anécdotas de ese momento. Y bueno, somos todos oídos a partir de ahora para escuchar al general Fran Zurita Hernández. Muchísimas gracias. Adelante, señor general. Ciudadano General en Jefe Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadanos mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos oficiales generales y almirantes integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos oficiales superiores, subalternos, tropas profesionales, cadetes, tropas listadas y personal no militar asistente al acto. Distinguidos periodistas, camarógrafos y fotógrafos. Señoras y señores, amigos todos. Mi general en jefe, quería primero que nada agradecerle esta iniciativa que, como usted bien dice, bueno, nos lleva en la historia a recordar momentos, yo diría, sublimes en el arte militar. Y debemos sentirnos sumamente orgullosos de que esos momentos fueron protagonizados por militares venezolanos. Para comenzar esta exposición del bicentenario de la batalla de Bomboná, quiero que se fijen bien en esta obra que está de fondo en la lámina. Ahí vemos al libertador Simón Bolívar sentado en una piedra y está en una posición, puede ser de cansancio, de reflexión profunda, algunos podrían decir que de tristeza. Y yo aspiro, y es nuestra intención en esta exposición, que cuando culminemos la misma, ustedes entiendan por qué el libertador quedó en esa posición justamente,
porque de verdad que las campañas militares que tuvo que afrontar Bolívar después de la campaña de Boyacá para liberar la Nueva Granada, creo que esta fue una de las campañas más duras y donde se vio más exigido. Este cuadro fue pintado en 1972, es una composición artística de un artista de nombre José Ordóñez y reposa en el Museo de Historia del departamento de Nariño. Y bueno, quería traerla aquí a colación. A continuación vemos una imagen de lo que es el campo de batalla de Bomboná. Allí vemos una caminería. Al fondo, al lado del asta de bandera en la base, está una piedra. Es la piedra donde aparece pintado el Libertador en su reflexión profunda. Y más al fondo está la cordillera andina. Y entre esa piedra y la cordillera andina está el río Guaitara, del cual vamos a ver la importancia en el transcurso de esta exposición. Luego tenemos otra visual del campo de batalla. Esta es una toma más aérea, vemos igualmente un lugar, un espacio muy bonito, muy verde. Ahí está la piedra justamente de Bolívar y pueden notar que en la base de la piedra está una placa. A continuación vamos a ver la placa, lo que dice: el departamento de Nariño, los héroes de Bomboná. Remito con el conductor la bandera de Bogotá, que la suerte de la guerra puso en mis manos, habiendo quedado el asta en los puntos de defensa y el abanderado muerto en el campo de honor. Nota de don Basilio García, Libertador, abril 7 de 1822. Es importante esta anécdota porque esta fue la primera comunicación que sostuvo don Basilio García, coronel español, con el Libertador cuando culminó la batalla de Bomboná. Fue una especie de excusa para poder entablar ciertas negociaciones porque la situación para ambos ejércitos era crítica. Antes de esa placa estaba colocada esta otra, que dice lo siguiente: remito a vuestra excelencia las banderas de los batallones Bogotá y Vargas. Yo no quiero conservar un trofeo que empaña las glorias de dos batallones de los cuales se puede decir que, si fue fácil destruirlos, ha sido imposible vencerlos. Nada más y nada menos el sentimiento de ese hombre que estaba comandando a las tropas realistas en la región de Pasto. Gloria al vencedor y honor al vencido. Y para ilustrarles un poco más lo difícil que fue esta campaña, a continuación leo un extracto de una carta que a través de José Gabriel Pérez, que era el secretario del Libertador, su ayudante, decía: tengo el honor de participar a usted el éxito glorioso de la campaña del sur, que las armas de Colombia han libertado desde Popayán hasta los límites del Perú. Dos grandes batallas han decidido la suerte de estas hermosas provincias, siendo esta indómita ciudad la última que se ha rendido a sus libertadores. Su excelencia cree que la capitulación de Pasto es el suceso militar más importante de la Guerra del Sur y ha dicho que es preferible a 10 victorias obtenidas en esta cadena de escollos. Carta al secretario de Guerra de Colombia, Pasto, 9 de junio de 1822. Ahí está Bolívar diciendo: el evento más importante de la campaña del sur fue precisamente la campaña y posterior batalla de Bomboná. Y para que entremos en contexto, a continuación tenemos una imagen que es para recordarle un poco a los que están presentes lo que significaba el imperio español en esa época. Allí podemos observar, primero a la derecha, las posesiones españolas en el mundo para el año 1810, 30 millones de kilómetros cuadrados, más de 30 millones de habitantes en todo el planeta. Y nada más y nada menos que en América,
poseían este vasto territorio que se extendía casi desde los Estados Unidos, hoy lo que le robaron a México, hasta la Patagonia. Y los españoles tenían una forma de administrar ese territorio, que era a través de los virreinatos. Y en América habían 4 grandes virreinatos. El virreinato de Nueva España, donde está México actualmente, el virreinato de la Nueva Granada, que comprendía la Capitanía General de Venezuela, Nueva Granada y Quito, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. A nada más y nada menos a eso se estaba enfrentando el libertador Simón Bolívar, y como precursor tuvo un gran maestro que fue Francisco de Miranda, quien es el que postula la idea de Colombia, y que ese nombre de Colombia, que es un nombre venezolano, es una invención venezolana, se extendía justamente por toda esa mancha amarilla que va desde el norte a sur del continente. Esto para que tengamos una idea de la proeza histórica que a veces nos cuesta entenderla, y nos cuesta entender que fuimos nosotros los venezolanos los que tuvimos la iniciativa para dar ese tremendo paso, como fue liberar a esta vasta región del continente americano del poder imperial español. Ahora bien, ¿cuál era la situación en el año 1821? En la siguiente lámina, ahí la tenemos reflejada. 1821, ocurre la batalla de Carabobo. Bolívar lo dice bien claro en su comunicación cuando exclama: hoy se ha consolidado con un espléndido triunfo el nacimiento político de Colombia. Había nacido políticamente Colombia, se había consolidado. Ya en 1819 se había dado la ley fundamental que creaba esta gran región. Y fíjense cuál era la situación en el momento. En color rojo tenemos las ciudades que estaban a favor de la independencia y que habían sido conquistadas una a una o liberadas. Pero fíjense cómo a partir de la mitad de lo que hoy es Colombia, bueno, las ciudades y pueblos están en color azul porque están a favor del rey. Y es específicamente en esta región acá, Popayán, Tumaco, Pasto, donde se va a plantear el meollo del asunto en la campaña de Bomboná. Y ya vamos a explicar por qué eso va a ocurrir así. Y no olvidemos que más al sur, en Ecuador y Perú, aún están intactas casi 6.000 soldados españoles que, bueno, están esperando que se acerque el libertador para destruirlo y retomar nuevamente las posesiones. Si bien es cierto que en Carabobo se ganó la batalla, los españoles continuaban desde Puerto Cabello haciendo incursiones en el norte de Venezuela, en la costa, haciendo incursiones en Coro, y mantenían al país en vilo. O sea que para el libertador era apremiante resolver la situación en el sur. Y esto lo va a hacer cuando Guayaquil, precisamente, que está ubicado, un puerto importantísimo, que está ubicado acá en Ecuador, en 1820 se va a pronunciar a favor de la independencia y se va a querer anexar a Colombia. Bolívar, que era un maestro de la prospectiva, yo digo un jugador de ajedrez, de esos que van 20 jugadas adelantadas, percibe esta oportunidad como un momento único y designa nada más y nada menos que al general Antonio José de Sucre para que se encargue de esa delicada misión. Imagínense ustedes, estamos en plena campaña de Carabobo y en abril de ese año 1821, Bolívar encomienda a Sucre, su mejor general, a que se vaya a ocupar del problema que ya tiene en la mente. Ya no es Carabobo su problema, ya esa batalla para él está prácticamente ganada. Lo que requiere ahora es asegurar Guayaquil, para cuando él pueda darse la vuelta hacia el sur, ya tenga asegurada una base de operaciones en esa región. Y por eso es que, bueno, en la siguiente lámina que tenemos a Antonio José de Sucre, un general de un talento excepcional, un hombre brillante, joven, pero ya estaba dando muestras, como decía el libertador, que iba a rivalizar con él justamente en la gloria.
Y bueno, a Sucre le encomiendan esa misión y llega el 7 de mayo de 1821 a Guayaquil. Es a Sucre que se le ocurre el primer plan de cómo resolver este problema. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el problema? Lo tenemos acá a continuación. El problema era que había que conectar a Bogotá con Quito y había que hacerlo por la vía terrestre. ¿Y cuál era el problema que habíamos analizado hace unos minutos atrás? Era que en Pasto, esa región de la actual Colombia, era una región adicta a la monarquía española. Adictos, o sea, eran fanáticos del rey de España. Y cuando yo he preguntado por qué eso era así, por qué los pastusos tenían esa característica, por qué fueron ellos hasta el final, bueno, se terminaron rindiendo en 1828. O sea, aquí los vencimos en esta oportunidad, pero ellos siguieron hostigando a las fuerzas patriotas. Bueno, porque es un pueblo que estaba, dadas las características geográficas, como podemos observar allí, vean las grandes montañas que caracterizan a este territorio. Esos habitantes estaban allí encerrados y recibieron por parte de la religión, bueno, estaban totalmente convencidos de que el rey era un hombre puesto por Dios y la religión les ordenaba justamente, bueno, obedecer a ese rey. Por eso es que hasta el final se mantuvieron y veían a la independencia, bueno, como si se tratara de unos herejes que venían justamente a quitarle sus tierras, a quitarle su religión. Y por eso es que hemos visto nosotros un parecido con la realidad, como aquí, en la época de las guarimbas, se intentó justamente conectar el tema con la parte religiosa. Afortunadamente, bueno, no había ese tipo de fanatismo como de los pastusos, pero vimos bastantes cosas aquí difíciles en esos momentos. Y esa era la situación, la característica principal de ese pueblo. Estamos hablando allí de, bueno, fíjense, alturas, nada más que el volcán de Galeras tiene 4.700 metros de altura. Pasto está a 2.600 metros de altura. Para que tengan una idea, si observamos el Guayararrepano, allí lo que llaman la Silla de Caracas, está casi 2.300 metros. Y el Pico Naiguatá creo que no llega a los 3.000. En esas condiciones de estar a nivel casi 500 metros sobre el nivel del mar, había que de repente subir a 2.600, 3.000 metros para combatir. Una vez más, nuestro ejército libertador dando una muestra impresionante de heroísmo. Y si no fuera porque existen unos libros que relatan esto, si no fuera porque hay documentos, porque hay cartas, porque bueno, uno lo puede palpar, está allí los testimonios, yo diría que esto es una fantasía lo que se hizo en Bomboná, porque prácticamente el sacrificio, el esfuerzo de verdad es sobrehumano. Y vamos a hablar ahora entonces de la gran estrategia. Por favor, la siguiente. Les había dicho anteriormente que el problema, si le das un clic por favor, estaba localizado justamente en la región de Pasto. La región de Pasto, ese era el problema. A Sucre se le ocurrió como plan que lo primero que había que hacer para poder derrotar a la región de Pasto era fijarlos por el norte. Todo esto era posesión nuestra, posesión de los patriotas, fijar por el norte. Luego, él mismo, saliendo del puerto de Buenaventura, se dirigiría a Guayaquil y desde Guayaquil entonces vendría el siguiente movimiento, que es atacar por el sur. Es decir, reducir esta resistencia utilizando dos frentes de combate. Fijar por el norte con el Libertador, él avanzar hasta Guayaquil y atacar él hacia Quito por el sur, para entonces tomar entre dos frentes a la región de Pasto y lograr que se rindieran. Y este fue el plan que al final le dio el triunfo a la causa libertadora. La estrategia del general Antonio José de Sucre. Ahora vamos a ver lo que es la campaña. Allí tienen un mapa
que describe el territorio de Bomboná, un mapa del doctor Vicente Lecuna. Y bueno, y al lado tienen ciertos extractos de una carta del Libertador que yo, mi general en jefe, creo que es una carta tan bonita que me va a permitir leer una parte de ella para que ustedes tengan una idea de lo que era Bolívar y su pensamiento. Le explicaba Bolívar a Santander: los batallones que estaban en marcha los he llamado para no exponerlos en el mar, porque ustedes se preguntarán, ¿sería fácil irse por el mar hasta Guayaquil y llevar más tropas? Pero es que en ese momento había indicios de que la Marina española, la Armada española, estaba justamente rondando el Océano Pacífico y Bolívar temía que le pudieran hundir los barcos donde llevaba las tropas, y aparte de eso había pocas embarcaciones. Entonces dice eso: los batallones que estaban en marcha los he llamado para no exponerlos en el mar, o no quedarnos divididos en dos trozos por el efecto de los accidentes que pueden ocurrir con la marina enemiga, que dicen viene a San Buenaventura. Por consiguiente, la expedición se hará por el infernal país de Patía, y con todas las dificultades que tiene en sí un país enemigo asolado y mortífero. Fíjense que ahora lo que dice el Libertador, prospectiva: nuestra caballería llegará sin caballo, nuestros bagajes se perderán todos, no tendremos pan, el ganado será muy escaso porque se pierde y se cansa en el camino. Las enfermedades serán infinitas porque a entrada de agua es el peor tiempo. El Juanambú y el Guaitara nos opondrán obstáculos difíciles y peligrosos. No cesará la deserción como ya se tiene experimentado. Y por otra parte, oiga usted las ventajas del enemigo. Tienen 4.000 hombres que yo no puedo reunir. Estos 4.000 hombres estarán bien descansados y mantenidos con buenas posiciones. Morllón parece audaz y activo cuando ha hecho el delirio de venirse a Quito en estas circunstancias, sabiendo por supuesto que yo vengo con un gran ejército. Él ha traído armas y municiones bastantes con que aumentar sus tropas, y yo no puedo aumentar las mías porque un solo caucano no pasa de Patía ni aún de simple arriero. Por descontado, vencido todos los obstáculos, me encontraré del otro lado del Guaitara con la mitad de las tropas que saque de aquí, que por mi opinión no serán arriba de 3.000 hombres, si tenemos infinita fortuna, porque debe usted saber que este clima es abominable, que Popayán es lo mismo, que las montañeses del país frío se enferman todos al pasar por Neiva y que todo el mundo deserta horrorosamente. En una palabra, para completar mi bella exposición, diré a usted que mucho temo que después de tan grandes sacrificios y de tanto alboroto, yo no me atreva a exponer la suerte de la República por esta parte a una catástrofe infalible. Veo claramente que vamos a luchar contra lo imposible. Veo claramente que vamos a luchar contra lo imposible, pues yo no puedo variar ni la naturaleza del país ni la de esos débiles hombres. Una radiografía de lo que va a ocurrir un mes más tarde. El Libertador en su pensamiento. Me temo que estamos enfrentándonos a lo imposible. Y bueno, esa campaña va a iniciarse entonces en el norte, en Popayán. Bogotá está un poco más arriba de Popayán. Va a acercarse y el 8 de marzo, un mes exactamente va a durar esta campaña, este recorrido, va el Libertador entonces a adentrarse en Tierra de los Pastusos, pasando por todos estos sitios: Tambo, Yagua, Patía, esa región que el nombre aquí que era enfermiza, Mercaderes, Zamudio, Tamango, San Donato, va a llegar a Consacá, y por último, cuando va a intentar cruzar el río, es donde va a ocurrir entonces el desenlace, porque no lo puede cruzar y tiene que dar una batalla en ese lugar. Y para que entiendan mucho mejor esto, en la próxima lámina
Ese camino que está marcado en verde es el camino que conducía directamente a Pasto y de Pasto a Quito. Fíjense cómo Bolívar hizo un flanqueo por la parte oeste, es decir, se dirigió, en vez de seguir esta ruta, por Berruecos, donde mataron a Sucre, vía Pasto, se va un poco más al oeste y trata de bordear las faldas del volcán Galeras. ¿Por qué hacía esto Bolívar? Porque tenía información de que lo que era Berruecos, Pasto, era el lugar más defendido que tenía esa región. Por lo tanto, su intención como comandante no era entrar en un combate frontal, sino tratar de evitar a toda costa la defensa de los pastuzos, tratar con mucha velocidad en sus movimientos de alcanzar el río Guaitara, cruzarlo y seguir a Quito. Lamentablemente para él, aquí en el río Guaitara, don Basilio García tumbó el puente y cuando Bolívar fue a cruzar le fue imposible porque era época de lluvia, el río estaba crecido y bueno, fue imposible, sino bueno, ya dar una batalla en extremo porque no había otra forma de sobrevivir en esa parte. Y bueno, vamos a entrar entonces ya propiamente dicho en la batalla como tal. Espero que hasta este momento estén conscientes de la dificultad que representa Bomboná como reto militar en virtud de lo difícil que era llegar hasta ese sitio, porque bueno, no estaba en los planes hacerlo por allí, pero fue lo que ocurrió en el momento y era una región que Bolívar sabía y que Sucre le había advertido y Santander también le había advertido que era prácticamente imposible de cruzar y que prácticamente era imposible de derrotar a los pastuzos. Ya veremos entonces qué ocurrió en la batalla de Bomboná el día 7 de abril del año 1822. Dejo con ustedes entonces al general Andrés Vizcarrondo, que va entonces a explicar este capítulo de nuestra campaña de Bomboná. Muchas gracias. Ciudadano General en Jefe Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadanos Mayores Generales, Almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos Oficiales Generales y Almirantes, integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos oficiales superiores, subalternos, tropas profesionales, cadetes, tropa alistada y personal no militar asistente a este acto. Distinguidos periodistas, camarógrafos y fotógrafos. Señoras y señores, amigos todos. Una vez puesto en el contexto general de las operaciones y cuál era la visión estratégica del padre de la patria para acometer estas acciones hacia el sur de lo que representaba ya una república que estaba debidamente conformada, como era la Gran Colombia. Obviamente no era con ánimos expansionistas, sino de erradicar completamente del territorio americano todo aquel vestigio de colonialismo que nos había subyugado durante casi 300 años. Es por eso que el libertador Simón Bolívar, siendo el presidente de la Gran Colombia, se inviste él mismo de esas cualidades y le da esa potestad al vicepresidente, al general Santander, y se declara como un presidente en campaña a los fines de conducir él personalmente las operaciones que le iban a dar la libertad definitiva a toda la América Meridional. En cuanto a la batalla de Bomboná,
Vemos los personajes, vamos a decir, los contrincantes. Obviamente, el libertador Simón Bolívar en su calidad de presidente en campaña, un hombre versado, obviamente, como dijo mi general en jefe, en el arte de la guerra, un magistrado, un hombre, como dicen, con cualidades excepcionales que caracterizaba ese liderazgo para que esos hombres con ese valor, esos hombres que tenían también ansias de gloria, de protagonismo, se subsumieran a la autoridad de él. Solamente era no en virtud de la fuerza física, sino era precisamente por la calidad de personalidad que tenía él, que influía en un magnetismo que ciertamente hacía que sus subalternos entendiera que era un hombre que tenía cualidades muy por encima de todos aquellos que lo rodeaban. En el caso del, vamos a decir, el opositor o el contrincante en el arte de la guerra, en este caso el coronel Basilio García, era un hombre que tenía un gran arraigo en la zona de Pastos. Sabemos, como ya lo dijo mi general Zurita, eso es un pueblo que verdaderamente tenía un fanatismo exacerbado hacia lo que era la colonia, lo que llaman el absolutismo, lo que era todo lo que tenía que ver con el rey de España. Esto conllevaba a que precisamente había en eso un toque religioso que los hacía más fanáticos aún al respecto. Este coronel Basilio García, un oficial español, obviamente venido de la provincia, de la península, había calado ahí en esa zona en razón de que tenía ya cierto tiempo haciendo vida y se constituyó precisamente en un líder que trajo mucha influencia en esa resistencia que hicieron los pastusos en contra de el ejército libertador que enarbolaba la bandera de la libertad y de la emancipación para ellos. En cuanto a la organización para el combate, podemos ver claramente ahí cuáles son las fuerzas que van a participar en dicha batalla. Obviamente esta batalla no es algo circunstancial, sino como viene diciendo el general Zurita, es producto de una campaña militar debidamente planificada. Pero ya para efectos a nivel de lo táctico, vemos cuáles son las unidades que van a estar empeñadas en esta batalla. Tenemos aquí, por el lado patriota, tenemos el batallón Rifles, uno de los batallones insignias que tuvo incluso en Carabobo. Tenemos el batallón Vencedor de Boyacá, también de los que estuvo en la segunda división en la batalla de Carabobo. Tenemos el batallón Bogotá de reciente creación, que eran levas que acometida el Libertador a los fines de subsanar las plazas vacantes que habían dentro del ejército. El batallón Vargas, también haciendo honor a la gloriosa acción de Pantano de Vargas. Y los escuadrones de caballería, primeros de guía, el escuadrón Cazadores Montados, lo cual totalizaba un aproximado de 2.800 infantes y caballería. Estas tropas, obviamente, aunque pareciesen así al inicio de la campaña como algo, ¿cómo le diría?, tajante, que fue lo que se presentó a la hora de la batalla, no es así, porque muchas de estas tropas, prácticamente casi 1.000 y tantos hombres, fueron dejados en hospitales de campaña producto de la peste, producto de la viruela que azotaba esa zona. Entonces las tropas ya llegan en un apresto operacional un poco deficiente pues para el combate. En cuanto a los realistas, teníamos al frente el batallón primero de Aragón, el batallón segundo de Cataluña, el batallón Cazadores de Cádiz, las milicias de Pasto, que era precisamente donde se aglutinaban todos aquellos ciudadanos que eran partidarios de la doctrina realista y que eran precisamente un brazo duro, pues una unidad de choque por parte de las fuerzas realistas. Todo esto para un total de 2.200 infantes, lo que da más o menos un equilibrio de fuerzas a la hora del combate. Aquí quisiera hacer un pequeño
anécdotas, yo le diría, porque a veces creemos que la palabra anécdota es solamente algo que es jocoso, algo que es gracioso. No, yo le diría, son anécdotas o situaciones intríngulis que se presentaban dentro del ejército. Y obviamente las historias lo hacen los hombres a través de su historia, de las cosas, de sus acciones, nacen las historias que posteriormente nosotros las vamos a ver plasmadas en nuestros libros. Por ejemplo, aquí podemos ver 3 personajes venezolanos que están luchando precisamente por la independencia del sur de lo que es el territorio colombiano. Vemos al general Bartolomé Salón, quien fue el jefe de Estado Mayor del Libertador durante la batalla de Carabobo, con el cual tenía también un parentesco cercano por cuanto era esposo de una prima del Libertador. Y lo vemos en la campaña de Bomboná también fungiendo como jefe de Estado Mayor del Ejército del Sur. En el caso del general José Laurencio Silva, una particularidad muy grande. Primero, es uno de los oficiales que estuvo en Carabobo, encuadrado en el marco de la unidad de la Tercera División, que participó y hizo los reconocimientos previos antes de la batalla de Carabobo. Y hay 2 anécdotas muy simpáticas en cuanto al general José Laurencio Silva. Ciertamente, siendo un parte en su momento de uno de los edecanes del Libertador, en la sociedad bogotana, se caracteriza obviamente por su clasismo, por su discriminación racial, obviamente no veía con buenos ojos que un oficial del Ejército Libertador, cuya tez era algo morena, estuviera participando en tertulias o en fiestas de la alta sociedad bogotana. El Libertador obviamente convoca a un baile, y en ese baile obviamente es una fiesta, pero sí nota el Libertador de que ninguna de las damas quería bailar con el general José Laurencio Silva. Esto obviamente, Bolívar, un hombre talentoso, un hombre como dicen, con mucho tacto y mucho tino para darle el ejemplo a todos aquellos ciudadanos bogotanos que estaban en presencia de esa nueva oficialidad, salió del ámbito donde estaba reunido con otros oficiales y se dirigió hacia donde estaba el general José Laurencio Silva. Y muy jocosamente le pidió la mano al general para bailar un vals, para dar el ejemplo ante todas las damas de bogotanas de que no era el ejército venezolano, no tenía ese tipo de pretensiones de carácter racista ni clasista. Aparte de eso, recientemente, durante el comando general de mi mayor general Rodríguez Cabello, hicimos un trabajo en cuanto a que se puso una propuesta para buscar un oficial, un héroe epónimo del ejército venezolano que hubiese sido herido en combate, a los fines esto de crear una condecoración con que nosotros podamos reconocer a nuestros oficiales que son heridos en acciones de combate, defendiendo nuestra frontera o en el ejercicio de sus funciones militares, y no había una condecoración para eso. Me dan esa misión a mí, me siento a conversar con mi general Zurita, mi compañero, mi hermano, mi compadre de toda la vida en estas lides militares, y obviamente había una persona, la más indicada, ¿quién era? El general José Laurencio Silva, el hombre que fue herido en combate mayoritariamente. Cuando muere se le contabilizan en su cuerpo 37 heridas de guerra, las cuales mostraba con mucho orgullo producto de las campañas militares donde había estado. Un hombre que se enfrentó en primera línea a todas las acciones militares que el Libertador encomendaba, y era un hombre que se disputaba el hecho de estar de primero en la línea, para que si tenía que morir con una gloria al servicio de la patria. Por último, tenemos un personaje que es el general Juan José Flores, también partícipe en la batalla de Carabobo, nativo de Puerto Cabello, encuadrado dentro de la Tercera División al mando del general Ambrosio Plaza,
en la batalla de Carabobo. Durante la batalla de Carabobo tenía el grado de mayor y después lo vemos a lo largo de la historia presente en la campaña del sur y en este caso en la campaña de Bomboná. Este oficial que tuvo una gran participación posteriormente, después de los años, fue el presidente del Ecuador. Tuvo bastante tiempo, casi 2 periodos presidenciales, un oficial venezolano que es muy querido y que saben en este caso la sociedad ecuatoriana, que tiene un gran peso específico en la creación de Ecuador como república. En cuanto a la batalla ciertamente se desarrolló en una zona muy agreste, una topografía que prácticamente es impracticable la maniobra. La caballería estaba prácticamente en una situación de inoperatividad, siendo esta el arma por excelencia para la velocidad, la sorpresa en el combate, y era el arma que decidía las acciones militares. Esa característica del terreno obligaba a que precisamente el Libertador tuviera que presentar batalla ahí. Desde el punto de vista militar, si nosotros analizamos y hacemos abstracción de que el que está al frente de esa acción militar es nuestro Libertador, nosotros podríamos hacer hasta crítica, pero si no conocemos el contexto de por qué el Libertador se empeñó en ese combate, que prácticamente o tácticamente no tiene ninguna relevancia, ya que se constituyó un ataque frontal a una posición defensiva que tenía los flancos todos cubiertos y que no permitía precisamente sino atacarlo de frente, algo que pareciese suicida. Sin embargo, era paso obligado, porque era lo que permitía que se pudiera abrir el camino o el paso hacia la ciudad de Guayaquil, donde estaba el mariscal Sucre. Ya había consolidado esa posición y permitiría que el enemigo quedara envuelto en 2 frentes. Cuando vemos aquí en la gráfica, vemos precisamente no me ayuda mucho aquí el puntero, porque parece como que no llega, no tiene fuerza, pero ahí podemos ver las faldas del volcán Galeras. Conseguimos allá en el lado derecho de la lámina un pueblo llamado Yacuanquer, conseguimos el pueblo Consaca y más arriba uno llamado Sondonado, y vemos la parte donde dice Bomboná, que era una hacienda, eso era una hacienda. Y en esa hacienda obviamente se van a realizar las acciones militares. Esto nos encuadra en un área un poco estrecha para la maniobra y no permitía, como les dije anteriormente, solamente sino un ataque de carácter frontal. La batalla comienza precisamente con un ataque al flanco izquierdo del dispositivo de defensa que tienen las tropas españolas. Este ataque lo va a conducir directamente el coronel Arturo Sandes, también oficial perteneciente al ejército venezolano, que había participado en Carabobo, encuadrado en la 2ª división al mando del general Manuel Cedeño. Y a su vez el general Valdés estaba como comandante de la división, estaba al frente dirigiendo también las operaciones. Ahí se suscita una situación, como el ataque se está dando, usan los primeros tiros a los fines de que se pueda hacer un reconocimiento por fuego sobre esa posición. El general Pedro León Torres se está en una posición de espera a los fines de que el Libertador le diera las instrucciones de secundar el ataque que estaba llevando el general Valdés. En ese interín, en esa espera que se estaba suscitando, el Libertador se acerca al general Pedro León Torres y le dice que precisamente
antes de que las tropas realizaran el almuerzo, que él iba, que tomara una posición, una colina que estaba poco distante del sitio donde estaban ubicados, y que el Libertador se retiraría del área temporalmente a fin de buscar las tropas de reserva para llevarlas al área del combate. El general Pedro León Torres obviamente no entendió, producto del fragor del combate, producto de la situación, no entendió la orden y se suscitó una situación ahí. El general Bolívar se va a buscar las tropas que estaban en reserva y el general Pedro León Torres ordena a las tropas hacer uso del almuerzo y manda a que las tropas ingieran los alimentos que tenían en su mochila, obviamente en un área que estaban prácticamente de descanso. Cuando el Libertador regresa con las tropas a reforzar, consigue aquella situación de que ve a las tropas de Pedro León Torres prácticamente continuadas, comiendo, pues descansando, mientras estaban las tropas de Valdés empeñadas en combate y estaban replegándose. Esto obviamente indignó al Libertador porque de primer momento no entendió que el general Pedro León Torres había malinterpretado las órdenes. Se le acerca y me va a permitir leer las palabras que le dijo el Libertador en ese momento. El Libertador Simón Bolívar le dice al general Torres: antes de que las tropas almuercen, tome usted aquella altura, mientras vuelvo con las fuerzas que están en reserva. El general Torres malinterpreta la orden y ordenó a las tropas comer la ración que llevan en la mochila, como lo dijo anteriormente. Cuando el Libertador regresa, a las tropas las vi continuado, obviamente un estado de indignación, y le dice textualmente: general, entrega usted el mando al coronel Barreto, que seguramente cumplirá mejor que usted las órdenes que se le den. Obviamente para el general Pedro León Torres, un hombre que tiene, como dicen, experiencias en combate, un hombre, como dicen, de un valor denodado, que había sido, como quien dice, artífice de precisamente de muchas acciones de carácter militar, donde dejaba claro el valor personal que tenía, inmediatamente respondió a su excelencia el Libertador: mi general, entregue usted el mando al coronel Barreto. No, mi general, si no soy digno de servir a mi patria como general, permítame servirle como uno de sus soldados. Se bajó, agarró un fusil que tenía de un soldado y se puso a la cabeza de la vanguardia que iba a comenzar el ataque. El Libertador, un hombre emotivo, también un hombre de principios, un soldado pues que entiende esa furia del combate, inmediatamente se conmovió, se acercó a él, lo abrazó, lo perdonó y le dijo: general, tome usted las acciones y conduzca las glorias de la patria. En cuanto al combate como tal, la acción militar no tiene grandes características tácticas. Es una batalla propiamente de desgaste, producto de que hay peleando por una posición, es un paso que nos va a permitir seguir camino hacia la ciudad de Guayaquil. Pero era un paso obligado porque la característica del terreno, tanto los flancos como la retaguardia, estaban completamente cubiertas por obstáculos naturales. Y los pastuzos, conocedores de la zona, habían talado una gran cantidad de árboles, la habían interpuesto entre ellos y las tropas venezolanas a los fines de obstaculizar y canalizar el avance y le retardara precisamente la acción ofensiva que estaban acometiendo. Ya aproximadamente para las 15 horas, dado que el combate, si no lo dije anteriormente, comenzó exactamente a las 2 de la tarde, ya para las 15 horas ya se acciona la segunda fase, que era atacar el dispositivo central de los españoles, el dispositivo defensivo. Para ello se comisiona precisamente al general Pedro León Torres para que acometa eso. El ímpetu del general Torres trajo como consecuencia que fue mortalmente herido y posteriormente muere a consecuencia de la metralla de la fusilera española días después en el campo de batalla. Posteriormente,
cuando el Libertador, viendo el transcurrir de las horas y se da cuenta que hay 3 horas ya de combate y el combate no se ha decidido, donde ve que hay fatiga por parte de las tropas, donde ve que precisamente la moral de las tropas va cambiando porque el general Pedro León Torres cayó mortalmente herido, existe la pérdida de 2 estandartes de las unidades insignias que estaban presentes en el combate, empieza a preocuparse sobre esa situación y toma la decisión de ya mandar a hacer la carga final de las acciones y manda al coronel Joaquín París, que era el comandante del batallón Bogotá, a los fines de que consolide el desalojo de la posición. Obviamente esto no ocurrió, la resistencia de las fuerzas de Basilio García y la resistencia de los Pastusos no permitió que eso se consolidara. Entrando ya la noche, el Libertador ordena precisamente que se empiece a cambiar el dispositivo y buscar un repliegue, ya que por la oscuridad, por la nocturnidad y por el desconocimiento del terreno, ya las acciones no han sido coordinadas. Esto trajo como consecuencia que se empezaron sobre el campo a ver ciertas escaramuzas de unidades que precisamente unas se replegaban, otros mantenían las posiciones, pero al final de la noche, ya prácticamente a las 12 de la noche, el Libertador se da cuenta que el enemigo había abandonado el campo de batalla. Doctrina militar que siempre se mantuvo durante las décadas de los siglos XVIII y XIX, que el que consolidaba el campo de batalla era el ganador, obviamente. Aunque la gran cantidad de muertos, heridos, desaparecidos y dispersos sobrepasaba a las pérdidas de los realistas o de los españoles, toda vez que el ejército había perdido prácticamente 2/3 de su fuerza de combate. A las 12 de la noche, visto que en el parte que los dan los oficiales, los edecanes al Libertador, se anuncia de que el enemigo se retiró y que se está buscando posiciones de defensa un poco más distantes del sitio donde fue la batalla. Es por eso que el Libertador proclama el triunfo de las armas de la República y el desalojo del paso que impedía de que las tropas libertadoras pasaran directo hacia Guayaquil a unirse al general Sucre, que se encontraba ya consolidado en ese objetivo. Posteriormente, después de la batalla, vamos a encontrar unas situaciones de carácter táctico que pareciese que el combate terminó ahí, no, es unos combates que dicen que se han visto que es de los más largos que ha durado, ya que se combatió hasta altas horas de la noche. Y posteriormente el Libertador permanece en el campo a los fines de atender a los muertos, los heridos, los desaparecidos. Y el ejército realista se repliega sobre unas posiciones, sobre unas alturas y mantiene una observación permanente a lo que está pasando sobre el campo de batalla. Desde el día 8, un día posterior al ataque, el general Basilio García le manda unos emisarios al Libertador, proponiéndole o diciéndole, concediéndole un salvoconducto para que se retirara con sus tropas y cogiera la vía hacia Pastos, para que precisamente no tuviera acceso al paso hacia la ciudad de Guayaquil. Obviamente el Libertador sagazmente, y ese genio político que lo caracterizó siempre, contestó con una propuesta de un armisticio, ya que las tropas estaban diezmadas de ambas partes. El jefe español aceptó y logró que se obtuvieran 4 días de cese del fuego mientras se recogían los muertos y los heridos que estaban ahí presentes. Una cosa muy particular que nos llama la atención, en parte anécdota y esa caballerosidad cuando la guerra lo hacen oficiales verdaderamente con principios y valores y patrios. El Libertador
tomando en consideración que su posición estaba en peligro porque se mantenía en el campo de batalla, pero sus suministros estaban escasos, los pastuzos o las tropas realistas se estaban reorganizando y podía haber un contraataque. Sencillamente se retira del área y deja todos los muertos y los heridos, los enfermos, los deja a orden del enemigo. Y con una misiva le encomienda el cuidado y preservación de los mismos. Para ello, deja un hospital de campaña y deja la suma de 2.000 pesos para cubrir los gastos que puedan generar sus tropas durante el tiempo que tenían que curarse. Cosa que de repente creemos que no había un estado de caballerosidad entre esos oficiales. El Libertador muchas veces lo dice a lo largo de sus escritos y sus cartas, que la guerra a muerte en los años 12 y 14, donde vivimos precisamente, nos enfrentamos a los abominables hechos que cometía José Tomás Bove, eso ya había pasado y ya se había firmado un tratado de regularización de la guerra en el año 20 y le hace ver al coronel Basilio García que debía darle cumplimiento a ese tratado, ya que eso fue un tratado que fue firmado tanto por los representantes del rey de España y los representantes de la República de la Gran Colombia. Ahí se dan unas características también en cuanto a unos movimientos que precisamente el Libertador le saca provecho, porque el Libertador está a la espera de refuerzos para que precisamente él poder continuar con las acciones, hacer una contraofensiva, ya que no tenía personal pues para eso, porque como se dijo anteriormente, eso fue un combate donde quedaron diezmadas las tropas de ambas partes. El Libertador, en vista de que ese refuerzo no llegaba, empieza a cometer unos movimientos de carácter retrógrado que le permiten el ganar tiempo, buscar mejores bases de operaciones, establecer unas vías de comunicaciones más expeditas que le permitiera ese tiempo ganar y esperar los refuerzos que deberían venir de Bogotá o de Panamá. Para ello encomienda al coronel Barreto, a los fines de que parta inmediatamente con una compañía y 100 milicianos en busca de esas tropas que vienen en refuerzos. Para ello el Libertador le dice al coronel Barreto que se ubique en la población de Mercaderes, donde hay mejores suministros, tanto de agua y pertrechos, avituallamientos que le van a dar a él la posibilidad de esperar. Obviamente no pasaron más de 4 días y llega el primer contingente de tropas de refuerzo, 400 hombres que vienen precisamente de la provincia de Tunja y que estaban precisamente equipados y adiestrados. Ese primer refuerzo nos da a nosotros, al Ejército Libertador, le da, como dicen, nuevos ánimos para reanudar una contraofensiva. 2 días posterior a eso, se traslada hacia la zona del Trapiche, que lo vemos en el lado derecho de la lámina, y en ese sitio obviamente también recibe otro contingente de tropas que vienen de refuerzo, contabilizando en su totalidad casi 900 hombres, lo cual le da fuerza para ahora sí acometer nuevas acciones en contra de las tropas de Basilio García. Hay unos puntos aquí importantes que me voy a permitir en los días que estaba pasando todos estos movimientos de repliegue, estos movimientos para ganar tiempo, donde se suscitan unas anécdotas que muy respetuosamente voy a pedir a mi general Zurita se sirva a leer lo que ocurrió, que queda en el diario El Parte de Guerra, el día 22 y 23 de ese año. Sí, bueno, el día 23 de abril, cuando se estaba justamente replegando con presión el Libertador, porque fue un repliegue con presión, porque los pastuzos organizaron unas guerrillas y empezaron a perseguirlo hacia el norte. Como bien nos decía el general Vizcarrondo, la idea era retrogradar y conseguir a las reservas que venían
en su auxilio. Y hay una carta muy curiosa que le escribe el Libertador a don Basilio García y le dice: extraño mucho que usted me pida los prisioneros del día 7, el 7 de abril, y días posteriores, cuando usted no me ha mandado ninguno de los que ha tomado durante la campaña, a excepción de 3 oficiales, entre los cuales 2 estaban enfermos y de consiguiente no eran prisioneros. Y le dice: yo estoy cansado de las burlas de usted y desearía mucho que cesasen nuestras comunicaciones, si han de continuar con el estilo impropio de la presente. Yo creo merecer bien los dictados gloriosos que mi patria me ha dado y nadie tiene derecho a privarme de ellos. Devuelva usted sus comunicaciones para que las envíe con el tratamiento que me corresponde. Están en guerra y Bolívar le está exigiendo que le dé el tratamiento que le corresponde a él, bueno, como general en jefe, como presidente de Colombia, que no se lo estaba dando Basilio García. Y dice: o las guarde para siempre esas comunicaciones. El señor general Mírez, que era un patriota, que estaba herido, seguirá la suerte que usted guste, y el señor general Torres, Pedro León Torres, será tratado como quiera usted hacerlo. Pero más tiene que temer el partido español de mí que yo de él. Esto es una carta interesante porque a pesar de la presión que tenía el Libertador en ese momento, de que lo estaban acosando las guerrillas por todos lados, todavía Bolívar tiene la acción psicológica de atacar a su adversario y ponerlo en una situación de inferioridad. O sea, usted me respeta, y bueno, y efectivamente la correspondencia de Basilio García cambió a partir de ese momento, dándole el trato de su excelencia al Libertador como correspondía. O sea, ya desde el punto de vista psicológico, Bolívar allí le estaba asestando un golpe a su contrario, nada más que en la parte epistolar de lo que eran las cartas y las comunicaciones. Gracias, mi general. Igualmente, continuando con estos movimientos retrógrados que se estaban dando en el marco de la campaña, el Libertador seguía ganando tiempo. Otro de los episodios muy característicos lo vemos el día 23 de mayo, tomando en consideración ya la batalla había sido el 7, ya estábamos al 23 de mayo, prácticamente había pasado casi un mes. Ahí en ese día, su excelencia el Libertador despacha a su secretario, el coronel José Gabriel Pérez Pagola, con una comunicación dirigida al comandante general de Pasto, al coronel Basilio García, prácticamente un acto de intimación, de rendición. Mi general, por favor, si puede leer esa parte. Le escribe Bolívar lo siguiente: es por la última vez que dirige usted a esa guarnición y al desgraciado pueblo de Pasto todos los horrores de la guerra, pero la medida de la obstinación ha llegado a su colmo y es necesario o que usted, esa guarnición y el pueblo de Pasto entren por una capitulación honrosa, útil y agradable, o que se preparen a vencer o morir. Tenemos derecho para tratar todo el pueblo de Pasto como prisioneros de guerra, porque todo él, sin excepción de una persona, nos hace la guerra, y para confiscarle todos sus bienes como pertenecientes a enemigos. Tenemos derecho, en fin, a tratar esa guarnición con el rigor de la guerra y al pueblo para confinarlo en prisiones estrechas como prisioneros de guerra en las plazas fuertes marítimas. Si usted lo que desea es esta suerte a las tropas y pueblos de su mando, bien puede contar con ella. Y si usted quiere evitar una catástrofe semejante, tiene que reconquistar Colombia o someterse a una capitulación. El gobierno español en Pasto y Quito no tiene ni pertrechos, ni armas, ni casi tropas, a excepción de 300 españoles que habrá en el país. Todo lo demás no es sino paisanaje indisciplinado y de ningún modo aguerrido. Yo, por el contrario, estoy recibiendo refuerzos decisivos del ejército del general Sucre. No diga usted nada porque usted debe saber las ventajas que ha obtenido y los refuerzos que ha recibido. O sea, una carta de intimación donde le dice, bueno, o vencer o morir, y si está en desacuerdo, que reconquiste Colombia nuevamente, y bueno, y entonces imponga él sus condiciones. Sí. Gracias, general.
Seguidamente, ya para finalizar la parte de lo que es la batalla y las acciones subsiguientes, lo que vamos a decir que es un repliegue del ejército para ganar tiempo, sellar espacio y ganar tiempo. Obviamente ya para el 5 de junio, el coronel Basilio García ya tiene noticias de que la ciudad de Guayaquil está completamente a orden del Ejército Libertador y que el general Sucre ya había triunfado en Pichincha, lo cual le cortaba la vía de comunicaciones al coronel Basilio, y como el coronel Basilio era parte integrante era una división, pues lo que él manejaba, y era parte integrante de lo que tenía el mariscal Aymerich. El mismo mariscal Aymerich, al ver capitulado en Pichincha, obviamente por extensión tenía que Basilio García también capitular ante el Libertador. Es por eso que el 5 de junio, en la zona de Berrueco, en la región de Berrueco, los emisarios que manda el coronel Basilio García al Libertador, solicitando esa capitulación honrosa que desde un primer momento le había ofrecido el Libertador, a los fines de evitar el baño de sangre que se hubiese podido acaecer si las tropas al mando de Basilio García hubiesen continuado combatiendo. Con esto creo que cerramos la parte de lo que es la batalla y las acciones subsiguientes, lo que es el repliegue, y dejamos para el final unas reflexiones que mi general Zurita Hernández disertirá en relación a lo mismo. Sí, antes quería, Andrés, leer algo sobre la capitulación en Pasto con el coronel Basilio García. Dice el Libertador acá, le preguntaron a Bolívar en ese momento que cuál era el tratamiento que le iban a dar a él como autoridad cuando entrara a la ciudad de Pasto. Y Bolívar respondió que al Libertador presidente de Colombia, cuando entra vencedor a una ciudad, recibe los honores de un emperador romano. Bolívar impuso esa norma porque, bueno, por los pastusos, por su forma de ser, pues esa arrogancia, esa resistencia. Bueno, yo entro ahora aquí con honores de un emperador romano. Y luego más tarde dice al coronel Basilio García y otras autoridades pastusas, al rendirle García su espada y su bastón de mando, le responde Bolívar: señor coronel, esa espada y ese bastón que le ha dado a usted el rey de la nación española para defender su causa, consérvelos usted, porque se ha hecho digno de ellos. Pero al regreso a España, diga usted al rey de la nación española que los descendientes de los conquistadores de Granada han humillado al León de Castilla, defendido por los vencedores de los vencedores de Austerlitz. Se ponía Bolívar en su sitio a Basilio García, le respetaba su honor de entregarle su espada y su bastón de mando, pero que llevara ese pequeño mensaje al rey de España, donde fueron vencidos justamente por los hijos, como dice aquí, de los conquistadores de Granada. Quería entonces leer esa parte, mi general en jefe, y bueno, ya concluir con estas reflexiones. La distracción de Bolívar en Pasto impidió que el coronel Basilio García reforzara las tropas de Aymerich en Quito, cosa importantísima porque, bueno, si no, Sucre no hubiese podido lograr lo que logró. Igualmente Sucre, al tener esa acción desde el sur hacia el norte, también impidió que Aymerich reforzara a Basilio García y lograran una conexión y que no se pudo realizar, y por eso vencieron. Y bueno, Bolívar evitó el riesgo de combatir sin medios suficientes con los pueblos fanatizados de Pasto. Otorgó una capitulación honrosa a Basilio García y sus tropas. Pasto solo hizo una tregua y siguió oponiéndose a los patriotas hasta 1828. Luego Bolívar va a tomar medidas terribles contra Pasto, medidas que, bueno, que quedaron en la historia escritas. Tuvo que mandar inclusive a Sucre a someterlos una vez más porque no acataban
la rendición, y al fin quedaba abierta la puerta para liberar al Perú y fundar a Bolivia posteriormente con esta acción de la campaña de Bomboná. Bueno, mi general en jefe, ya con esto nosotros concluimos nuestra participación en tratar de describir una campaña que, como usted bien me decía hace unos minutos, es poco clara en la historia porque no la estudiamos quizás con el detalle que merezca, pero que al fin y al cabo creo que hemos entendido del sacrificio y el esfuerzo que tuvo que hacer nuestro libertador y el ejército libertador para lograr justamente el triunfo y lograr la emancipación de los pueblos del sur del continente. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle un aplauso a todos, señores generales. ¿Quién iba al mando en la pelea? ¿Quién iba al mando? Sander. Bueno, muchas gracias. De verdad que es imposible recoger tantas, digamos, hazañas de minuto a minuto, eventos de eventos, en una batalla como esta en tan breves minutos. Estoy diciendo aquí al general Vizcarrondo que entre tantas cosas que dijo, también hay que recordar las proezas del batallón Rifles, que escalando el volcán tenían que subir las tropas calando sus bayonetas en tierra por lo inclinado del terreno. Un esfuerzo físico y de valor, ¿no? Por eso digo que habría que cada quien, cada hombre, cada mujer de esta patria de Venezuela, hoy, durante el día, nos pongamos a estudiar y nos metamos en profundidad en lo que significó no solamente del contexto de la gran estrategia de Bolívar en la campaña del sur, sino también lo que ocurrió en Bomboná hace 200 años. Una acción valerosa, sin duda. Fíjense cómo Bolívar jugaba con su intuición, con su experiencia ya y con el razonamiento que le daba a las cosas. Dicen que la guerra es un total caos y que el que tenga más suerte es el que gana. Son visiones, pues. Yo digo que en la guerra todo es cálculo y siempre, por supuesto, hay un toque de intuición en el líder para la toma de decisiones. En este caso, fíjense cómo Bolívar se atrevió, siendo la estrategia inicial, a hacer un envolvimiento por espacios marítimos y calculando bien el riesgo que eso significaba para la integridad de su fuerza, decidió tomar una decisión y atacar con este alto costo que significó esa batalla en muertes y heridos, bueno, lanzarse por allí. Asimismo lo hizo cuando decidió cruzar el páramo de Pisba antes de la batalla de Boyacá. Él calculó y dijo, bueno, ¿qué significa a estas temperaturas, con esta logística que manejo, con el esfuerzo humano que hay que hacer? ¿Qué significa hacer esta maniobra que concluiría, por supuesto, con la batalla de Boyacá? Pero calculó, lo hizo, también a un elevado costo, pero al final, ¿qué? Alcanzó los grandes objetivos de la campaña. Eso es lo que llamamos un estratega, un estratega. Un hombre que ve con telescopio, decía Simón Rodríguez, en ese libro que llaman Bolívar contra Bolívar, creo que se llama, que la gran diferencia entre un estratega y los hombres, decía él,
los que criticaban a Bolívar por las acciones que emprendía, que nadie entendía muchas veces, nadie comprendía las grandes decisiones que tomaba Bolívar. Y lo adornaba como una especie de un símil entre un hombre con un telescopio, un catalejo era la palabra, y un relojero que tenía que medir las cosas detalle a detalle con mucho pulso para que las cosas no se le caigan. Claro, el gran estratega que tiene un catalejo viendo a lo lejos, muchas veces tiene que pasarle por encima a la muerte, al riesgo y a las consecuencias para conseguir los grandes objetivos, en este caso los grandes objetivos de la liberación de América. Ya Bolívar lo había dicho, se lo había dicho a Santander antes de los tratados de regularización de la guerra: independencia o nada. Lo había dicho. No era una independencia nada más de la provincia de Venezuela. No era alcanzar solamente las glorias de haber liberado el territorio de la provincia de Venezuela. Era un proyecto mayor, era una creación superior desde el punto de vista geopolítico. Colombia, pues, Colombia. Para llegar a Colombia, bueno, hubo muchas cosas que hacer, muchas decisiones que tomar, muchos riesgos que asumir, pero al final se convirtieron en grandes victorias. Y nosotros medimos las cosas por resultados. Fíjense los resultados de orden estratégico que significó esta batalla de Bomboná, allá en el actual territorio, lo que es Colombia hoy, la República de Colombia, para la causa libertaria e independentista del resto de Sudamérica. Y fíjense bien, estas cosas no se hubiesen consolidado si no se hubiese mantenido la unidad. Bolívar, si llegó a disputarse algo, queridos generales, almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, si llegaron a disputarse algo, no fue por egocentrismo, ni envidias, ni sentimientos vagos, infértiles, nimios, no fue por eso. Se disputaban, era la gloria. Imagínense ustedes, ¿quién aportaba más a la causa de la independencia? Esa era la disputa, por ejemplo, en este caso, entre dos grandes líderes de nuestra independencia, dos grandes generales, dos grandes genios, dos grandes soldados, Bolívar y Sucre, un ejemplo. Eso era lo que se disputaban los verdaderos patriotas, la gloria, la gloria. Otros pensaban en otras cosas y caían en las traiciones, caían en sus egos personales, en la traición de la causa, en el desmoronamiento de la concepción originaria estratégica de lo que era la Colombia grande, el gran proyecto bolivariano. Esas cosas comienzan a fracturar los grandes proyectos de la historia. Los seres humanos que piensan en sí mismos y que no piensan en una causa mayor. Y ejemplos de esto en la humanidad tenemos suficientes, Así que sin unidad no hubiésemos llegado a Bomboná, sin unidad no hubiésemos llegado a Ayacucho. Y valga pues la reflexión del presente, sin unidad nosotros, el pueblo bolivariano, con su proyecto bolivariano, que nos dejó nuestro comandante Chávez y que lo tiene y lo lideriza el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada,
sin la unidad en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin la unidad de esa Fuerza Armada con el pueblo de Venezuela, no hubiésemos podido nosotros llegar a este punto itinerario en el camino, donde seguimos abriendo batallas de distinta índole solamente por la causa genuina de nuestra verdadera independencia, de nuestra verdadera dignidad. Por supuesto que esto tampoco hubiese ocurrido si no hubiese habido una voluntad de vencer, voluntad de vencer. Todas estas anécdotas que han contado estos señores generales, de los intríngules, de las cosas que ocurrieron allí en medio del campo de batalla, todas estas cosas no hubiesen arrojado resultados si no hubiese habido una determinación. Cuando Bolívar le dice a Pedro León Torres, y lo agarra desprevenido en mi concepto, porque eso era un gran guerrero, Pedro León Torres, por eso es que nosotros tenemos un batallón blindado con su nombre en el ejército bolivariano, por eso es que tenemos también unidades con el nombre de Laurencio Silva, de Juan José Flores, la 25 Brigada, tiene el nombre de Manuel Valdés. Bueno, son hombres pues que lucharon aquí en Venezuela y se proyectaron también a la campaña del sur. No por casualidad nosotros le ponemos nombres a las unidades de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en este caso del Ejército. No es por casualidad. Estaba reflexionando aquí, comandante general del Ejército, que las brigadas deben tener su nombre. Yo lo pedí una vez, que se hiciera un estudio. Hay brigadas que no tienen nombres, deben tener un nombre, así como lo tienen los batallones. Entonces, era la voluntad de vencer. Cuando Bolívar le dice a Pedro León Torres, vaya y tome usted, ¿cuál fue la expresión exacta? Vaya usted y encárguese. Era una cuestión prácticamente suicida, pues, que más bien estaban en una situación de buscar más bien logística para el sostenimiento de las unidades, sostenimiento logístico para emprender la acción ofensiva en sí mismo. Cuando Bolívar sorprende a Pedro León Torres y le dice, encárguese usted, vaya y tome las posiciones. Bueno, Pedro León Torres no lo internalizó en el momento y dijo, bueno, pero está bien, vamos a hacerlo. Se dijo él entre sí, aquí pensando nosotros. Vamos a hacerlo, pero me imagino que este no es el momento, pues. Bueno, sí era el momento. Y fue una decisión de Bolívar. Y algo le dijo a Bolívar que ese era el momento. Y aún con las consecuencias en número y en muertes y en sacrificios, bueno, se consiguió el objetivo. Voluntad de vencer. Por estos mismos tiempos, hace 200 años, el general José Antonio Páez estaba sitiando allá Puerto Cabello. Por estos mismos días, hace 200 años, Bolívar y Sucre por aquí, mirándose al sur, Bolívar dejando a Páez aquí encargado y bueno, sacando y tratando de los esfuerzos después de Carabobo de expulsar a los realistas que se habían concentrado en Puerto Cabello, asistidos allí por la Armada Española, recibiendo logística de Puerto Rico, de Cuba, etcétera. Bueno, José Antonio Páez, el guerrero, el general guerrero, en ese sitio de Puerto Cabello tenía todo lo que eran las alturas del Fortín Solano, se llama pues, con una férrea artillería. Igual, era una situación parecida a la que ocurría en Bomboná. Las mejores posiciones, como ocurría en Carabobo también, las mejores posiciones tomadas, planificadas y previstas por el ejército realista para hacer frente
a nuestras tropas. Pero ¿qué ocurría allí? ¿Qué pasaba allí? Había una voluntad de vencer, que ni el fuego de la artillería, ni la metralla, ni la fusilería los detenían. Había una razón, una causa internalizada de independencia o nada. Hoy en día nosotros podemos decir, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, heredado por las glorias de Hugo Chávez, podemos decir nosotros, hemos fijado también posición de independencia o nada y hemos batallado para llegar hasta hoy, 7 de abril, a 200 años de Bomboná. Así que todo esto pues es importante contextualizarlo, no en capricho. No era un capricho de nuestro comandante Hugo Chávez retomar el pensamiento bolivariano de integración latinoamericana, ser el ideólogo de UNASUR, de la CELAC, para por otras vías, a 200 años y en otras circunstancias, buscar la verdadera integración para enfrentarnos a una amenaza mayor, que no solamente nos amenaza a nosotros, sino que amenaza a la paz de estos pueblos latinoamericanos y caribeños. No hay otra manera, no había otra manera, no la hay, no la existe, sino unidos. La unidad y la unidad. Así pues que, queridos compañeros, hemos hecho este humilde esfuerzo desde la Universidad Militar Bolivariana para compartir estas reflexiones, para compartir estos ratos de historias que nos nutren todos los días, para compartir grandes reflexiones también que deben estar acompañadas de cada momento, de cada episodio histórico. La historia no puede verse como una fecha en el calendario allí y un hecho que sucedió. Tiene que traerse al presente, interpretarlo, procesarlo. Y además de eso, abrirle la mente a lo que sigue siendo la misma causa de hace 200 años, la misma causa. Así que bueno, agradezco la presencia de todos ustedes y vayámonos de este espacio pensando, reflexionando, no solamente en el valor, la sangre, los muertos, los heridos, el gran sacrificio dejado en ese campo de batalla en Bomboná, sino también lo que significó para el gran proyecto independentista de Bolívar en toda la América. Vayámonos pensando, reflexionando y también sintiendo el gran esfuerzo y el gran sacrificio de aquellos hombres y mujeres que lo dieron todo por nuestra libertad y nuestra independencia. Muchísimas gracias, un abrazo para ustedes, feliz día, ¡que viva Bomboná! ¡Que viva Bolívar! ¡Viva! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Y que viva la Revolución Bolivariana! Muchas gracias. En nombre del señor general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para Defensa, y de nuestros ponentes, general de división Frank Alexander Zurita Hernández y general de brigada Andrés Alfredo Pulgar, agradecen a todas y todos ustedes por habernos acompañado en este foro aniversario del bicentenario de la batalla de Bomboná. Por su amable atención, gracias, muy buenas tardes. Retirada de las autoridades. Bien, escuchábamos palabras del general de división Frank Zurita y el general de brigada Andrés Vizcarrondo, ponentes del foro aniversario de la batalla de Bomboná.
quienes han resaltado la grandiosa hazaña histórica de esta batalla. Recordemos que esta se desarrolló el 7 de abril de 1822 y se enmarca en la llamada Campaña del Sur, a través de la cual nuestro libertador Simón Bolívar pretendía dominar Pasto y Quito, donde seguían leales a la corona española. Por su parte, el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, invitó a todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que estudien esta grandiosa historia que narra lo que sucedió hace 200 años. Y de esta manera finalizamos el presente avance de su informativo TV Fan. La invitación es a que continúen con la excelente programación que les ofrece la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.